Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando lloras por las veces que intentaste tratar de olvidar las lágrimas que lloraste, puedes tener pena y tristeza y un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste tratar de olvidar las lágrimas que lloraste, puedes tener pena y tristeza, el futuro incierto espera. En paz, en medio de la tormenta, muchas veces
compartir esta alabanza que nos lleva a reflexionar, amén, sobre cómo aún en medio de grandes dificultades podemos tener también la gracia de salir adelante por el auxilio del Señor, amén. Quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, me gustaría que podamos abrir juntos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Así entonces, si tienen sus Biblias, abran conmigo por favor segunda de Pedro capítulo 3 y vamos a referirnos desde el verso 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque una vez más nos traes a la reflexión, a la meditación de tu palabra, y nos exponemos delante de tu palabra para ser ministrados por tu palabra según la actividad propia y por medio de la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor, quien es suministrado en medio nuestro conforme al propósito de tu voluntad. Señor, estando delante de tu presencia, pedimos, Señor, el que tu palabra fluya, Señor, y que cumpla todo propósito eterno, Señor, dándote gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, el apóstol Pedro despertaba el limpio entendimiento de las congregaciones, porque estas cartas son cartas generales que se leían en todas las congregaciones, llamándoles la atención a que reflexionaran, que meditaran en las palabras que habían sido dadas por los santos profetas y en los mandamientos que del Señor y Salvador habían recibido
por aquellos que le habían sido enviados por los apóstoles. Amén. Que constantemente les instaban y les recordaban en cuanto al advenimiento, a la venida del Señor. Que la tuvieran presente, que vivieran como si el Señor viniera hoy. De esa manera exhortaba el apóstol Pedro a quienes recibían esta carta que tuvieran esa meditación y esa reflexión. Y también hace referencia de los burladores, de aquellos que estarían burlándose en cuanto a la venida del Señor, diciendo: desde que durmieron nuestros padres, todas las cosas permanecen igual. ¿Y qué es lo que dice? Ellos ignoran voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Ignorar voluntariamente no significa ser ignorante, sino que uno se hace ignorante, rechazando el testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos constantemente en sus sinagogas tenían los testimonios de que por la palabra de Dios todas las cosas visibles e invisibles habían sido hechas. Y también que subsistían por el agua, y que también por agua habían recibido juicio. O sea que hubo un tiempo en el que Dios juzgó a la creación y la juzgó por agua. Y hace referencia que también por la misma palabra están reservados los cielos y la tierra que hoy existen y todos los elementos para ser deshechos por medio del fuego. O sea que el juicio que ha de sobrevenir sobre la tierra ya no ha de ser por agua, sino que ha de ser por fuego. Mencionando un día, el día en el que el Señor ha de retornar. Y dice que los cielos en ese día se van a enrollar. En ese día el cielo visible y la tierra como nosotros la conocemos van a pasar para ser establecido un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero yo no quiero referirme al orden de estos acontecimientos, en el orden de los tiempos o cómo es que estos se han de dar, sino que quiero referirme al punto principal del cual habla el apóstol Pedro. Dice: por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y el agua, y por medio del agua subsisten. Dice: también por esa misma palabra los cielos y la tierra que hoy subsisten, que hoy existen, están reservados para el fuego. Entonces podemos ver que los juicios de Dios son diferentes según el tiempo. Y también podemos ver que los escenarios van a ir cambiando. Una cosa es un juicio por agua y otra cosa es un juicio por fuego. Pasado el tiempo, las aguas descendieron, la tierra nuevamente se descubrió y Noé y su familia pudieron descender y establecerse en un lugar que hasta el día de hoy se desconoce. Lo cierto es que desde ahí y a través de esa familia nuevamente la tierra fue poblada. Los otros días miraba en cuanto al origen de los hombres, el origen de las razas, y uno de quienes estudiaban los descendientes de Noé hacía mención a uno de sus hijos como quienes habían dado origen a todo lo que es el continente asiático y esa gran cantidad de población. ¿Por qué? Porque uno de ellos había recibido la promesa de que se multiplicaría y que sus tiendas se extenderían por todas partes. Entonces podemos ver que el continente asiático es uno de los continentes más poblados a nivel de población de gente. Y hacía mención del origen de ese continente y traía a referencia uno de los 3 hijos de Noé, que era Jafet. Sabemos que Sem, Cam y Jafet fueron los 3 hijos que descendieron con Noé
¿no? Y uno de ellos recibió la promesa de que se multiplicaría, se extendería y sus tiendas también se extenderían. Entonces, en relación a esa promesa dice, tiene que ser Jafet, amén, quien había recibido la palabra del Señor. Entonces, si nosotros miramos, ¿qué es lo importante? Lo importante no es el escenario, ni las condiciones de este, que son muy distintos unos de otros. Una cosa es un juicio por agua, lo cual es un juicio, y otra cosa es un juicio por fuego. Y si los hombres no pudieron salvarse de esa gran inundación, si los hombres no pudieron salvarse de ese gran diluvio, cuánto menos también podrán salvarse cuando los elementos ardiendo desciendan sobre la tierra y los cielos se enrollen como un pergamino y la tierra misma sea fundida por causa del fuego. Cuánto menos podrán salvarse los hombres. Ya va a estar deshecho, no va a estar debajo de agua, sino que va a ser fundido, no va a quedar nada de ello. Amén. Pero, ¿qué es lo que dice? Que todo esto acontece por la palabra de Dios. Y todo esto está reservado por la palabra de Dios. Y nuevamente, ¿qué es a lo que nos llama a reflexionar? A que nosotros pongamos nuestro enfoque en qué, nuestro foco en la palabra del Señor. Por eso dice, en la segunda carta que os escribo para despertaros un limpio entendimiento en cuanto a qué, a recordar las palabras que le fueron dadas por los santos profetas, porque todo lo que nosotros vemos que habrá de acontecer ya fue anunciado. Fue anunciado por los profetas y también fue anunciado por nuestro Señor y Salvador y por quienes por Él fueron enviados a extender el Evangelio al mundo todo, porque de esa manera es como a nosotros nos llegó el Evangelio, mediante aquellos que fueron y que llevaron esta preciosa semilla a los diferentes continentes del mundo, portando las palabras de Dios, portando la semilla de la palabra de Dios, quienes nos han precedido. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Una vez más, despierto vuestro limpio entendimiento, recordando las palabras de los santos profetas y del mandamiento dado por nuestro Señor y Salvador a través de aquellos que les fueron enviados, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. O sea, habrá oposición al mensaje que estamos compartiendo, habrá oposición al mensaje bíblico, por supuesto que habrá oposición. Y lo vemos constantemente de gente que se burla y que dice que eso es una fábula, que eso es un misticismo. Pero las evidencias están. Es más, si uno mira la evidencia de un diluvio, pasa por todas las culturas. Mediante todas las culturas antiguas, en todos sus escritos o en todo lo que se ha preservado de esa cultura, hablan de un diluvio universal. De todas maneras, no son nuestra fuente de referencia. Nuestra fuente de referencia para nosotros, ¿qué es? La Biblia, la palabra de Dios. Nos es suficiente con que esté en la Biblia, con que esté en la palabra de Dios, para nosotros decir sí, amén. Y así como acontecieron estas cosas. Por eso dice, ellos ignoran voluntariamente. ¿Cómo es que eso hacen ignorantes voluntarios? No porque no recibieron el mensaje, sino porque desecharon el mensaje. Una cosa es no recibir el mensaje, nunca haber oído, nunca haber sabido, nunca nadie me compartió nada de todas estas cosas, pero otra cosa es que constantemente me están compartiendo de estas cosas, constantemente me están hablando de estas cosas, pero yo las desecho en mi corazón, no las tomo en cuenta, no las recibo. No pienso en que sea para mí ni que esto tenga cierta influencia en mi vida. Eso es completamente diferente. Y en cuanto a eso no hay excusa.
porque no vamos a poder excusarnos diciendo, pero nunca nadie me avisó, nunca nadie me comunicó, nunca nadie me dijo acerca de estas cosas. Por eso es que el apóstol Pedro, quien es el apóstol de los judíos, es el apóstol de la iglesia judía, le dice, una vez más es la segunda carta que os escribo, ¿para qué? Para despertar el limpio entendimiento. Y les hace referencia a los profetas, ¿por qué? Porque la fe de ellos estaba fundamentada en los profetas. Y como tenían la fe completa, les trae a memoria también que del mandamiento del Señor y Salvador, que habían recibido por medio de aquellos que le habían sido enviados, que son los apóstoles. Porque los apóstoles fueron los primeros en salir al mundo a predicar el Evangelio. ¿Y dónde predicaron primeramente? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero especialmente los apóstoles los apóstoles del Señor, iban a los judíos de la dispersión. El ministerio de los gentiles es un ministerio que le fue dado a Pablo. Él se esforzó, por eso dice, yo trabajé mucho más que todos los demás y lo he llenado todo del conocimiento, todo Asia del conocimiento del Señor. Pero no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque era una tarea abismal. Jesús repartió la tarea entre los 12 para predicarle a todos los judíos dispersos, a los de Jerusalén, a los de Judea, a los de Samaria, a todos los judíos de la dispersión. Pero el ministerio de los gentiles lo recibe el apóstol Pablo. Y él da testimonio de haber cumplido con su ministerio y de haber acabado la carrera, habiendo llenado todo Asia, lo cual era el mundo antiguo, donde justamente se encontraba el mayor número de población en aquellos siglos. Después, con el correr del tiempo, el Evangelio fue llegando a otros continentes. Tal es así que llegó a nosotros. Se entiende, y lo hemos visto por medio de la historia que narra las Sociedades Bíblicas Unidas, que los primeros ejemplares de Biblia entraron por las costas de Maldonado para toda la región de América del Sur. Entraron por las costas de Maldonado, lo cual para nosotros también estar en esta región de alguna manera nos involucra en esa historia, permitiéndonos que nos podamos sentir contentos sabiendo que fueron nuestras costas las primeras en recibir un ejemplar de la Biblia en el lenguaje en el que podían ser leídos por la gente común del pueblo. Y fue una tarea de las Sociedades Bíblicas Unidas en Inglaterra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es de lo que hace referencia el apóstol Pedro? Hace referencia a estar atento a la palabra. Esto se ignora voluntariamente, que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios y subsisten por el agua, y que por el agua fueron juzgados. Pero que estos cielos que hoy existen y esta tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, ¿pero para qué? Para ser desechos por el fuego. Para ser desechos por el fuego. Y llegando al versículo 12, nos dice, versículo 11 del capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él
sin mancha e irreprensible y en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjese cuántas veces menciona la palabra. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice. Versículo 12. Nuevamente, versículo 13, pero nosotros esperamos. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? En el porvenir. ¿Qué es lo que anuncia la Escritura en cuanto a la tierra y el cielo que hoy existe? Que han de ser desechos. Por eso dice, tanto más vosotros, conociendo que todas estas cosas van a conocer, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué significa esa palabra piadosa? Uno que camina con la guía de la palabra de Dios. Uno que camina en pos de Dios. Uno que va siendo guiado por la palabra de Dios. Que la guía para su alma, la guía para su ser, no procede del escenario del mundo ni de lo que por medio de el mundo se presenta, sino que procede de la Santa Escritura. Que su guía es la antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Eso es vivir una santa manera, de manera santa y piadosa de vivir. Amén. No vivir por lo que vemos, sino vivir por la palabra de Dios. Por eso es que hace referencia, despierto nuevamente un limpio entendimiento, con exhortación. Recuerde las palabras de los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dados por los apóstoles que les fueron enviados. Sepan que en los postreros días vendrán burladores que no harán caso de la palabra. Estos ignoran voluntariamente que por la palabra los cielos y la tierra fueron constituidos y por el agua subsisten y también fueron juzgados por juicio de agua, que está registrado en la Escritura. Y si se miran las culturas antiguas, en todas las culturas se habla de un diluvio universal. Y constantemente, ¿qué es lo que nos está mencionando? La palabra. La palabra es nuestra lumbrera. La palabra es nuestra antorcha. La palabra es la que alumbra nuestro caminar. Por eso es que, como hoy mencionábamos, en los postreros días habrá confusión de la gente. Habrá de fallecimiento de los hombres a causa de la expectación de las cosas futuras que habrán de sobrevenir. Todas estas cosas tienen que acontecer porque está escrito. Y lo que está escrito se tiene que cumplir. Pero para nosotros, ¿qué es el acontecimiento de todo esto? Que la venida del Señor está pronta. Por eso el mismo Señor dijo, cuando veáis que todas estas cosas están aconteciendo, vosotros erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué esperamos? ¿Aferrarnos a este cielo, a esta tierra? ¿Esperamos aferrarnos a esto o esperamos ser dignos de ser hallados, de poder entrar en ese cielo nuevo, bajo ese cielo nuevo y en esa tierra nueva en la que mora la justicia? Por la Escritura nosotros hemos recibido la esperanza de habitar bajo un cielo nuevo y en una tierra nueva en la cual mora la justicia. Por la palabra de Dios nosotros hemos recibido esa esperanza. Mantengamos firme nuestra esperanza, porque nuestra esperanza en el Señor no avergüenza. Así que, hermanos queridos y hermanas queridas, una vez más, también a nosotros se nos exhorta para despertarnos un limpio entendimiento, que no seamos confundidos por los acontecimientos que se están dando en el mundo todo.
ni tampoco desfallezca nuestro corazón por las situaciones que se están viviendo, sino que entre tanto que vemos que esto está aconteciendo, tanto más preparémonos, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Y para nosotros nos está reservado un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y no es que se retrasa la promesa del Señor como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente el Señor para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no se hagan ignorantes voluntarios, que entiendan que todo esto ya fue escrito. Ya todo esto fue anunciado por aquellos que fueron enviados y quedó registrado en las Sagradas Escrituras para que nosotros lo tengamos como un fundamento firme de nuestra fe. Y quienes fuimos llamados a vivir por fe, ¿cómo vamos a desechar estas cosas cuando son seguras para nosotros? Porque el justo vive por la fe. Y la fe es la convicción basada en el oído. Entonces nosotros no podemos hacernos ignorantes voluntarios y entrar en la confusión de la gente y en el desfallecimiento de los hombres a causa de las situaciones que se han de dar en el futuro, sino por el contrario tenemos que tener una segura ancla en nuestra alma, en nuestro corazón. Y esa seguridad nos la es dada por medio del Evangelio de la gracia, entendiendo que el que no nos negó la vida de su Hijo y que nos rescató de la segunda muerte, también habrá de rescatarnos de todas estas cosas que han de sobrevenir, teniéndonos reservados por Él para habitar bajo esos cielos nuevos y en esa tierra nueva en la cual mora la justicia. Si mora la justicia, ¿quiénes son los que irán a morar allí sino los justos? Si mora la justicia, ¿quiénes irán a morar allí? Sino aquellos de los cuales el apóstol Pablo da testimonio diciendo: los que antes conoció es a los que predestinó, y a los que predestinó es a los que llamó, y a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó con un cuerpo de gloria semejante al del Señor, para entrar bajo esos cielos y en esa tierra nueva. Está escrito. Y el Señor nos recuerda su palabra para una vez más despertarnos un limpio entendimiento y que nosotros podamos meditar en las palabras que ya nos fueron anunciadas, para que entre tanto que vemos que el día del Señor se acerca, nosotros nos podamos apresurar, no quedándonos estancados como aquellos que desfallecen en su corazón, como aquellos que están confundidos, sino avanzando en pos del reino de Dios, en la extensión de su reino, en anunciar que lo que está aconteciendo no es una mera casualidad, sino es lo anunciado. El escenario del tiempo final va a ser un escenario muy propicio para la predicación del Evangelio, a causa de la confusión de la gente y el desfallecimiento de los hombres. Va a ser un escenario muy propicio para la predicación del Evangelio. Porque se prepara ¿para qué? Para la cosecha final. Al prepararse para la cosecha final, ¿qué es lo que tiene que acontecer? Que tiene que haber un escenario propicio, en donde lo que a la gente la va a sacar de esa condición, lo que la gente está esperando recibir es la palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque perdieron toda confianza en sí mismos, perdieron toda confianza en el hombre. Al haber perdido toda esperanza en sí mismo, al haber perdido toda confianza en el hombre, lo único que le queda es volverse a Dios. La persona completamente desesperanzada es la persona más favorable para que pueda recibir el mensaje de esperanza, de salvación de Jesucristo. Por eso es que va a haber confusión de las gentes y de fallecimiento de los hombres a causa de la expectación de las cosas futuras que han de sobrevenir sobre la tierra. Y eso va a preparar el escenario de este mundo para la cosecha final. Va a ser el mejor momento para predicar el Evangelio,
porque el Evangelio va a esclarecer todas estas cosas y va a traer respuesta a todas estas interrogantes que el hombre tiene hoy en día y se pregunta por qué están sucediendo las cosas que suceden. Y los va a preparar para encontrarse con su Salvador. Los va a preparar para poder entrar a esa tierra nueva, bajo esos cielos nuevos, donde mora la justicia. Porque al haber sido reconciliado, por eso no es que retrasa su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios es para salvación, no es para condenar a los hombres, ni para traer temor a los corazones de los hombres. La palabra de Dios es para salvación, para traer esperanza al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, hermana, apresurémonos, porque el tiempo es ahora para compartir la buena noticia del Evangelio, ya que es tiempo de confusión de la gente y de fallecimiento de los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más despiertas limpio entendimiento, recordándonos las palabras de los profetas, Señor, y de nuestro aquellos que nos han presidido y que nos han instruido en cuanto a las escrituras y a los acontecimientos futuros. Y podemos ver que todo lo que acontece por cuanto que tu palabra ya lo ha anunciado. Y podremos ver pasar los cielos y la tierra, pero jamás veremos pasar tu palabra sin que esta antes se haya cumplido toda. Por eso, estando en la seguridad de estas cosas y que habrán de sobrevenir sobre la tierra, entendemos que es un tiempo para estar atentos, alertas, sabiendo que es el momento para la gran cosecha, Señor. Sabiendo que es el momento, Señor, para compartir la buena noticia del Evangelio. Por lo que te damos gracias por medio de Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,